Porque en este proceso poco encuentro hombres guayú en la lucha de la cuestión de la cultura. Veo más mujeres luchadoras, pero esas mujeres tampoco se han propuesto a plantear del Estado sobre nuestra forma de organización. No le ha dicho. La mayoría de los líderes o de las lideresas guayú que hay siempre termina absorbido por la política o terminan manejando un tema de comercio, de negocio, de constituir empresas que presten el nombre en guayú, pero en la realidad no prestan esa atención con ese enfoque diferencial que buscamos, por ejemplo, la parte de salud, las EPS, las IPS, indígenas, pero en la práctica no es nada. Entonces, lo que persiguen estas organizaciones es más bien como lucrar de manera personal, pero no es una cuestión que si fuera para lucrar, para beneficio de educación para el pueblo guayú, de que esos aportes de utilidad que tuvieran esas IPS, esas EPS, todo eso que está a nombre del pueblo guayú, sus utilidades, sus ganancias fueran para construir escuelas, para que se prepare la nueva generación, sería maravilloso. Eso sí es un proceso organizativo en beneficio del pueblo guayú. Pero esto es lo que hemos visto, lo hago de manera constructiva, no le estoy haciendo crítica, porque yo respeto mucho el concepto, el criterio que tenga cada uno de estas lideresas guayú, que están frente a un proceso pues particular de cada uno de ellos. Ante esa situación yo me atreví a entrar. Primero me capacito, aprendí, me dediqué a leer todas las normas que constituye el fuero indígena. El fuero indígena es la recopilación de varias normas que el Estado garantiza. Por eso yo primero reconoce. El reconocimiento se vino desde el año 1820 y luego se confirma en el año 1890 con la ley 89 de 1890. La primera ley, y es la única que está vigente, que le reconoce el Estado cuando dice yo voy a reconocerle su libertad para que se gobierne por sí solo, tú tienes costumbre, tú tienes... Eso dice esa ley.